Introducción al concepto de la angustia. Søren Kierkegaard. En la ciencia, cada problema tiene su propio lugar, con un objetivo definido y límites claros, que lo distinguen dentro del conjunto del conocimiento. Cada investigación debe encajar con el resto del saber, como una pieza que completa un rompecabezas o como una nota que se integra armoniosamente en una sinfonía. Respetar este orden no es simplemente un ideal estético ni una obligación moral abstracta. Tampoco significa que el científico deba renunciar al placer de descubrir o a la emoción de explorar lo desconocido. Solo cuando cada problema ocupa su lugar y se respetan sus límites, la ciencia puede avanzar de manera clara y coherente, evitando confusiones o interpretaciones arbitrarias. Toda investigación especial debe conocer claramente su terreno y respetar sus límites. Si olvida esto, pierde el foco y deja de ocuparse de lo que realmente debería investigar. Cuando una investigación se sale de su lugar, intentando abarcar demasiado o mezclar problemas que no le corresponden, puede parecer ingeniosa, como si entendiera todo a la perfección, e incluso dar la impresión de haber resuelto contradicciones con síntesis rápidas. Sin embargo, en realidad no aporta claridad ni conocimiento auténtico. Saltarse los límites tiene consecuencias graves. Se ignora la realidad al pasar por alto detalles importantes y elementos contingentes. Se vulnera la lógica al anticipar conclusiones que aún no pueden sostenerse. Y en última instancia, se dificulta o incluso se hace imposible cualquier investigación verdadera. Antes de comprender algo, es necesario dar tiempo para que las ideas se ordenen y los errores se corrijan. De lo contrario, los errores permanecen y contaminan el conocimiento, impidiendo avanzar de manera sólida. En la dogmática, a veces se define la fe como algo inmediato, algo que se acepta sin más explicación ni fundamento. Esto puede dar la apariencia de que no hace falta profundizar y muchas personas se convencen de que basta con recibir la fe tal como se presenta. Sin embargo, este enfoque tiene un problema esencial. La fe no debería ser simplemente aceptada de inmediato. Necesita apoyarse en un fundamento sólido, histórico y lógico que la sustente. Si la dogmática comienza directamente desde lo inmediato, como ocurre en la lógica, con sus conceptos más básicos, carece de un inicio firme. Lo inmediato, por su propia naturaleza, se supera tan pronto como se menciona. No puede sostenerse por sí mismo. Por ello, basar la fe únicamente en lo inmediato se convierte en una especie de charlatanería vacía. Puede parecer sólido, pero en realidad carece de fundamento. A veces, en estudios introductorios o preparatorios, se utiliza la palabra reconciliación, como si resolviera de manera inmediata los grandes problemas de la filosofía. Se pretende mostrar que se comprende la relación entre quien conoce y lo que se conoce, entre lo subjetivo, lo que pensamos y sentimos, y lo objetivo, la realidad que nos rodea. Sin embargo, este uso puede dar la impresión de que el investigador ha resuelto todos los enigmas, cuando en realidad solo aparenta ingenio. Su discurso convence especialmente a quienes no están acostumbrados a detenerse y examinar los problemas con atención, a quienes no toman la precaución básica de escuchar y entender el enigma antes de intentar descifrarlo. Usar palabras grandes de esta manera es solo un atajo. Da la apariencia de comprensión profunda, pero no reemplaza el estudio serio ni la atención cuidadosa al problema. En ocasiones, la filosofía moderna parece resolver un problema, pero en realidad crea uno nuevo, generando la pregunta de cómo es posible que alguien llegue a creer que la solución sea correcta. No basta con encontrar una respuesta. También surge la duda sobre cómo la aceptamos y cómo la entendemos. En la filosofía antigua y medieval, se daba por hecho que el pensamiento tenía realidad, que nuestras ideas reflejaban la verdad de las cosas. Este supuesto parecía sólido y no necesitaba ser cuestionado. Kant, sin embargo, puso en duda esta certeza, mostrando que no podemos estar completamente seguros de que nuestro pensamiento capture la realidad tal como es. Con esto surge un problema profundo. ¿Qué tan real es lo que pensamos? Hegel y su escuela intentaron superar esta duda, creando una filosofía en la que el pensamiento tiene realidad de manera consciente y estable, no simplemente por asumirse. Para lograrlo, emplearon términos como método o manifestación, mientras que otros, como Schelling, hablaban de intuición intelectual y construcción.
Todo esto buscaba reconstruir el pensamiento anterior de manera más completa y elevada. Pero surge la pregunta central: ¿realmente esto constituye una reconciliación? Aunque se usen palabras modernas como mediación en lugar de tesis, antítesis y síntesis, el problema esencial sigue siendo el mismo que en los tiempos antiguos: cómo conectar el pensamiento con la realidad y cómo entender esa conexión de manera que tenga sentido para nosotros. La filosofía moderna parece avanzar, pero muchas veces solo cambia la forma de presentar los problemas. El desafío principal permanece: comprender cómo creemos y cómo entendemos la realidad, más allá de las palabras o términos sofisticados. Kierkegaard critica especialmente el uso del término mediación, considerándolo ambiguo, porque con una sola palabra se intenta decir dos cosas distintas a la vez. Por un lado, puede significar el camino o proceso que une dos realidades, el tránsito de un lugar a otro, como un puente que conecta las orillas de un río. No es la unión en sí, sino el medio para alcanzarla. Por otro lado, también puede nombrar el resultado final, el momento en que esa unión ya está lograda, como haber cruzado el puente y estar en la otra orilla. En una sola palabra se mezclan entonces proceso y resultado, movimiento y reposo, y por ello Kierkegaard la llama ambigua. No se sabe con claridad a qué se refiere. Si alguien sostiene que la mediación es una forma de perfección, esto debería demostrarse con un examen profundo, un análisis dialéctico. No basta con declarar que algo es perfecto, hay que demostrar con rigor. Pero en la práctica, este análisis casi nunca se hace. En lugar de investigar a fondo, simplemente se cambia de palabra. Se deja de hablar de síntesis y se empieza a hablar de mediación. Muchos creen que con eso el asunto se resuelve, pero Kierkegaard advierte que es puro ingenio superficial. Cambiar el nombre suena elegante, pero no añade claridad ni verdad. Esto es como llamar reforma a una ley sin revisarla realmente. El nombre suena bien, pero no garantiza que funcione mejor. Aún más, algunos sustituyen mediación por reconciliación. Kierkegaard se burla de esta práctica. ¿Qué aporta realmente ese nuevo término? ¿Avanza la investigación? Según él, no. Ni siquiera las investigaciones propedéuticas, preparatorias para un estudio más profundo, ganan algo con ese cambio. Cambiar la palabra es solo poner una etiqueta nueva. No hace que la verdad sea más clara ni que la comprensión sea más profunda. El problema se complica aún más, porque al introducir sin cuidado la palabra reconciliación, se mezclan dos disciplinas distintas: la ética, que trata sobre el deber y la conducta, y la dogmática, que se ocupa de la fe y de las verdades religiosas. Kierkegaard denuncia que, al usar reconciliación como si nada, estas ciencias se confunden y cada una pierde su propio terreno. La ética deja de ocupar su ámbito moral y la dogmática deja de sostener su fundamento de fe, generando confusión y diluyendo la fuerza de ambas. Kierkegaard advierte sobre un error frecuente en la filosofía y la teología. Algunos consideran que la lógica y el logos dogmático, es decir, el discurso teológico o la palabra de la fe, son equivalentes, presentando incluso a la lógica como si fuera la ciencia absoluta del logos. Es importante recordar que logos en griego significa razón, palabra o discurso, y en la dogmática se refiere al discurso sobre lo divino, a la reflexión teológica sobre la revelación. Convertir la lógica en una especie de teología disfrazada constituye un error, porque cada ciencia debe mantenerse dentro de su propio ámbito. Esta confusión se extiende a la noción de reconciliación, donde ética y dogmática parecen disputarse su significado en una zona límite peligrosa. Desde la ética, la reconciliación surge del arrepentimiento y la culpa. Es un proceso humano el sentir que hemos hecho daño, reconocemos nuestra falta y buscamos reparar lo causado, restableciendo un equilibrio moral. Por ejemplo, si lastimamos a alguien, reconciliarnos implica pedir perdón y cambiar nuestra conducta. En cambio, desde la dogmática, la reconciliación no depende del esfuerzo moral, sino de la receptividad ante el perdón divino. Es aceptar el don de Dios de manera concreta e inmediata. Un cristiano recibe el perdón de Dios a través de Cristo, no solo por su propio esfuerzo. Así, en la ética, la reconciliación es fruto del esfuerzo humano, culpa, arrepentimiento y reconciliación, mientras que en la dogmática es un don divino recibido. La tensión entre estas perspectivas constituye esa zona límite preñada de peligros.
Mezclar ambas implica confundir lo moral con lo teológico. Kierkegaard también señala que muchas discusiones filosóficas se llenan de palabras y giros teóricos que no aportan nada real. La lógica necesita lo negativo, la crítica, la contradicción, aquello que cuestiona para moverse. Pero si esa negatividad se vacía de contenido, todo termina en juegos de palabras y frases hechas. Por sí sola, la lógica es estable, quieta, limitada. Su aparente impotencia permite, paradójicamente, que surja la realidad y el movimiento. Lo negativo, entendido como crítica y tensión, se supera al pasar de la lógica a la realidad concreta. Por ejemplo, corregir un error en un cálculo transforma el resultado en algo aplicable al mundo real. Sin embargo, si lo negativo se mantiene solo como negación, diciendo no sin más, no produce cambios reales y se convierte en un fantasma. Para que exista movimiento, lo negativo debe transformarse en antítesis o contraposición. No solo rechazar, sino presentar algo distinto que desafíe y haga avanzar las ideas. Así, en la ética, lo negativo sigue activo. La culpa, el arrepentimiento y la crítica impulsan la acción moral. Lo negativo deja de ser un simple no y se convierte en motor que mueve a la persona a reconciliarse y actuar correctamente. Kierkegaard enfatiza que la lógica y el logos dogmático no son lo mismo. Cada ciencia tiene su propio terreno. La ética y la dogmática entienden la reconciliación de manera distinta y confundirlas genera errores. Además, el lenguaje y las palabras, si se usan sin cuidado, pueden vaciar de contenido la filosofía. Lo negativo es fundamental. En la lógica permite que surja el movimiento del pensamiento. En la ética impulsa la acción moral. La crítica y la tensión deben mantenerse vivas. Si se sustituyen por palabras elegantes, todo se vuelve superficial y vacío. Un problema adicional surge cuando lo negativo se interpreta de forma equivocada. En la filosofía hegeliana, lo negativo significa crítica, contradicción y aquello que permite avanzar. Sin embargo, algunos lo confunden con el mal. Esto provoca que todo lo crítico se perciba como malo, generando confusión tanto en la lógica como en la ética. En la lógica, lo negativo debería refinar ideas y avanzar el conocimiento. Si se rechaza de plano, el pensamiento pierde claridad. En la ética, lo que cuestiona o desafía la conducta moral se ve como inmoral. Sentir culpa o recibir críticas debería ayudar a mejorar. Pero si se etiqueta como mal, se desaprovecha la oportunidad de crecimiento moral. Kierkegaard observa que filosofías como la de Schelling forman personas reflexivas y críticas, mientras que Hegel genera individuos espirituales para toda la vida. Pero si lo negativo se confunde con mal, el espíritu pierde límites y la confusión se extiende al pensamiento y a la acción moral. Intentar aplicar lo mismo a la lógica y a la ética al mismo tiempo tampoco funciona. En la lógica hay demasiado al añadir contenido moral. En la ética hay demasiado poco si se intenta abarcar toda la reflexión lógica. Forzar a una disciplina a cumplir con los requisitos de la otra impide encontrar lo justo. Si la ética no trasciende la lógica, se vuelve pensamiento abstracto y pierde fuerza moral. Si la lógica intenta abarcar lo que la ética necesita para guiar la acción, deja de ser pura y se convierte en algo distinto. Cada disciplina tiene su propio ámbito, y forzar a una a ser como la otra destruye su esencia. Kierkegaard nos recuerda la necesidad de respetar los límites de cada disciplina, de mantener viva la crítica y la atención como motores de conocimiento y acción, y de no permitir que las palabras se conviertan en simples adornos que oculten la verdadera comprensión. La lógica y la ética, cada una en su terreno, deben usar lo negativo de manera constructiva. En la lógica para avanzar el pensamiento, en la ética para guiar la conducta moral, respetando siempre la diferencia fundamental entre lo racional y lo religioso, entre la acción humana y el don divino. Kierkegaard advierte que, aunque el análisis que presenta pueda parecer excesivamente detallado, cada ejemplo y explicación ha sido cuidadosamente elegido para reflejar la complejidad del tema. Señala que los errores presentes en grandes sistemas filosóficos pueden repetirse incluso en estudios breves, aunque con consecuencias menores, por lo que toda investigación, por pequeña que sea, debe ser responsable y fiel a los conceptos que maneja. El pecado, advierte, no puede ser estudiado directamente por la psicología sin alterar su naturaleza. Cada concepto tiene su lugar, y el pecado pertenece a la teología.
Sacarlo de su contexto altera tanto su significado como los sentimientos que lo acompañan. Cuando el pecado se aborda desde la estética o la psicología, los efectos que deberían surgir se distorsionan. En lugar del estado afectivo, serio, profundo y adecuado, aparecen emociones equivocadas. Pueden volverse frívolas, como si no importara, o exageradamente dramáticas, como si todo fuera un espectáculo. Esto ocurre porque el pecado, colocado en categorías inadecuadas, como lo cómico o lo trágico, pierde su seriedad esencial. Kierkegaard enfatiza que el pecado exige un reconocimiento profundo de la culpa, la responsabilidad y la dimensión moral o espiritual. Solo así se preserva su fuerza transformadora. Si el pecado se estudia desde la metafísica, disciplina que aborda ideas abstractas, los sentimientos esenciales se pierden, dejando un estado de apatía, indiferencia o frialdad dialéctica, en el que el pecado ya no se confronta ni mueve a la acción. Así, su verdadero sentido no es ser un estado pasivo, sino algo que debe enfrentarse y superarse, implicando responsabilidad y decisión personal. Kierkegaard distingue entre potentia, el potencial, lo que podría pasar pero aún no ocurre, y de actu o inactu, lo que realmente ocurre en la vida real y se repite. El pecado no es potencial ni teórico, ocurre concretamente y debe ser confrontado constantemente. Su verdadero estado afectivo es la arrojada resistencia de la gravedad, seriedad, responsabilidad y acción directa. Tratarlo solo desde la psicología es compararlo con observar una montaña desde lejos. Se analiza, se siente angustia, pero no se enfrenta ni se supera. Este enfoque, que Kierkegaard llama femenil, es suave y cuidadoso, y aunque refleja la experiencia inicial de la culpa, no alcanza la verdadera profundidad ética y espiritual. El pecado no pertenece a ninguna ciencia, no encaja plenamente en la psicología, la lógica ni la ética, porque no puede estudiarse como un hecho observable o medible. Su lugar natural es la predicación, en la que un individuo guía a otro sobre el bien y el mal, conduciéndolo en la vida moral y espiritual de manera personal. En la época de Kierkegaard, la ciencia moderna desestimaba la predicación y algunos sacerdotes actuaban más como auxiliares de los científicos que como guías espirituales, enfocándose en reglas y teorías en lugar de enseñar a enfrentar la vida moralmente. Predicar correctamente es un arte complejo que requiere diálogo, escuchar al otro, adaptar el discurso y guiarlo para que comprenda y aplique la enseñanza, tal como Sócrates valoraba el arte de enseñar considerando al interlocutor. El pecado exige seriedad y responsabilidad. No basta con hablar mucho o con elocuencia. Lo importante es involucrar al otro, despertar la conciencia y guiarlo hacia la acción. La ética es la disciplina más adecuada para tratarlo, ya que estudia la conducta, la responsabilidad y la vida moral. Aunque incluso la ética tiene límites, pues busca aplicar la perfección de la norma a la vida real y no siempre logra transformar completamente la conducta concreta. Por ello, comprender el pecado requiere una mirada ética y espiritual seria, comprometida y personal, más allá de la teoría y la observación distante. Kierkegaard enfatiza que el pecado no es un concepto para reír, dramatizar o analizar desde la distancia. Es una realidad que debe enfrentarse, comprenderse y superarse continuamente, con responsabilidad y acción. Solo así se preserva el estado afectivo y moral correspondiente, seriedad, gravedad y conciencia ética, garantizando que el pecado cumpla su función transformadora en la vida de cada persona. Kierkegaard describe la ética como el estudio de la conducta correcta y de la vida moral. Una disciplina que funciona como ideal, mostrando cómo deberíamos vivir bajo la suposición de que el ser humano posee todos los medios para cumplirlo. Sin embargo, señala un problema central. La ética revela lo difícil e incluso imposible que resulta alcanzar plenamente su ideal. Al igual que la ley, señala lo que está bien, lo que está mal. Exige comportarse correctamente, pero no otorga la fuerza necesaria para cumplirlo. Indica el camino, pero no garantiza que se logre transitarlo con éxito. La excepción más notable se encuentra en la ética griega antigua, especialmente en Aristóteles, quien combinaba la virtud con la belleza, la armonía y la vida práctica. En la ética nicomaquia, la virtud por sí sola no asegura la felicidad. Para alcanzarla se requiere también la salud, la amistad, los bienes materiales y la alegría familiar. Así, la ética ofrece un ideal elevado, pero frecuentemente inalcanzable por sí sola.
Kierkegaard sostiene que cuanto más ideal es la ética, más orienta moralmente, y que exigir lo imposible no solo es legítimo, sino moralmente necesario, porque nos compromete con la responsabilidad y el esfuerzo por mejorar. No obstante, para que los individuos actúen según este ideal, la ética necesita apoyarse en otras disciplinas, como la filosofía, la estética o la psicología, que guíen la acción práctica. En cuanto al pecado, Kierkegaard aclara que pertenece a la ética solo cuando se aborda adecuadamente a través del arrepentimiento. El pecado no es un concepto abstracto ni un fenómeno psicológico. Se enfrenta seriamente cuando se reconoce y se busca corregir o superar. La ética, cuanto más nos exige aspirar a la excelencia, mejor cumple su función moral. Y el pecado solo se comprende éticamente cuando se enfrenta con seriedad, no como teoría. No obstante, la ética tiene límites. Mientras más se enfoque en su ideal, más difícil resulta aplicarla a la verdad real. Debe mantenerse siempre en contacto con la realidad, mostrando a cada persona lo que debe esforzarse por ser el hombre íntegro o el hombre por excelencia. En la lucha por alcanzar este ideal emerge el pecado no solo como error individual, sino como una condición humana profunda y general. La ética lo revela y lo genera conceptualmente, pero no puede dominarlo completamente. Por ejemplo, enseñar a ser siempre honesto y justo evidencia la tendencia humana a fallar. La ética muestra la norma, pero no elimina la inclinación al error. El pecado original intensifica esta dificultad. Antes, la ética asumía que la virtud era alcanzable y los errores humanos eran excepciones aisladas. Con el pecado original, el ser humano posee desde su inicio una tendencia al error y al mal, complicando enormemente cumplir la ética. Aquí surge la distinción entre ética y dogmática. La ética trabaja con ideales, mostrando cómo deberíamos ser. La dogmática parte de la realidad, reconociendo la imperfección humana y la existencia del pecado original. La ética antigua y la filosofía griega consideraban la virtud posible y los errores raros. La dogmática introduce la noción de pecado como una fuerza general que atraviesa la condición humana. Antes, enseñar ética era, si quieres ser bueno, sigue las reglas. Con el pecado original sería, puedes seguir las reglas, pero tu inclinación al error exige reconocer y superar continuamente tus faltas. La dogmática comienza desde lo real para llegar a lo ideal, sin partir de conceptos abstractos como la ética pura. Sin embargo, rara vez se aborda con fuerza la realidad del pecado original. Se menciona, pero su impacto profundo no se percibe, como si se desvaneciera en la explicación. Al igual que otros temas teológicos, se presenta de forma que no se evidencia su fuerza transformadora, como un torbellino que mueve la vida humana sin poderlo controlar o comprender del todo. Kierkegaard compara a Schleiermacher y Hegel para mostrar distintos enfoques en la dogmática. Schleiermacher habla solo de lo que conoce, con precisión y profundidad, transmitiendo la verdad de manera honesta. Hegel intenta explicar todo a toda costa, forzando conceptos y complicando la comprensión. La dogmática bien hecha, al estilo de Schleiermacher, es cuidadosa y profunda. Al estilo de Hegel puede perder claridad por exceso de complicaciones. Finalmente, Kierkegaard señala que la nueva ciencia empieza con la dogmática, del mismo modo que la filosofía comienza con la metafísica. Desde este punto de partida real, basado en la fe y la conciencia del pecado, surge la ética concreta, como ciencia práctica que aplica la conciencia moral a la vida concreta. Esta ética no ignora el pecado, tiene movimiento propio y se mantiene alejada de la frivolidad metafísica o de reducirlo a impulsos psicológicos. La ética verdadera trata el pecado de manera seria y realista, enfrentándolo a la vida cotidiana, sin exagerar ni minimizar su importancia, y siempre mostrando el camino hacia la integridad humana. Finalmente, Kierkegaard nos recuerda que la verdadera comprensión de la vida moral y espiritual no comienza desde ideas abstractas ni desde conceptos teóricos, sino desde la dogmática, el estudio serio de la fe y de las verdades religiosas, de la misma manera que la filosofía parte de la metafísica. Este punto de partida nos sitúa frente a la realidad del ser humano, su fe, sus limitaciones y sobre todo su conciencia del pecado. Reconocer nuestra tendencia al error no es pesimismo,
sino el fundamento necesario para construir una ética concreta, una ética que no se queda en la teoría, sino que se aplica directamente a la vida cotidiana y a las decisiones que enfrentamos día a día. La ética que surge de este enfoque no ignora el pecado ni lo reduce a meras emociones pasajeras o a ideas abstractas, lo enfrenta con seriedad y realismo. En la vida concreta, el pecado debe ser reconocido y abordado de manera equilibrada, sin exageraciones ni minimizaciones. Este enfoque ético guía a cada persona hacia la integridad humana, enseñando a actuar con responsabilidad, a vivir con madurez moral y a asumir las consecuencias de nuestras decisiones. En resumen, Kierkegaard nos invita a partir de la fe y de la conciencia del pecado para construir una vida ética auténtica, una vida que enfrenta las faltas, aprende de ellas y busca la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, mostrando siempre el camino hacia una existencia plena, responsable y verdaderamente humana. Si te gustó este video, recuerda que puedes aportar al canal haciendo tu donación en el enlace que dejaré en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos.